¿Qué tal amigos? Saludos y bendiciones. Bienvenidos a un nuevo video más de Leyendo con el Dr. Luis. Yo soy el Dr. Luis Polanco, médico general desde Nicaragua. Como ven en pantalla, hoy vamos a hacer un súper repaso de ginecología y pues ya estamos listos para el examen. Nos queda una semanita nada más y pues con este súper repaso de ginecología espero les ayude y pues diciéndoles que si les gusta el video, denle un me gusta y suscríbanse pues, ¿verdad? Así que sin más que agregar, vamos a dar inicio a este súper repaso de ginecología. Vamos a apagar la cámara para que no haya interrupciones, ¿verdad? Bueno, damos inicio a este súper repaso. Primera pregunta. Respecto a anticoncepción postparto con anticonceptivos orales, ¿verdad? Responde la respuesta correcta. Puede usarse a partir de los 6 meses postparto, cuando la leche materna ya no es el alimento principal del bebé. Puede darse en el postparto inmediato. A y B son correctas. ¿Ah? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y así es, compañero. A y B son correctas. La guía nos lo dice en la sección de anticonceptivos orales, que podemos prescribir anticonceptivos orales, pero que la paciente va a empezar a tomarlos 6 meses después del parto o cuando la leche materna no sea el alimento principal del bebé, ¿verdad? O lo que ocurra primero. Les traje también por acá la lámina donde están los inyectables mensuales. Y igual, retrasarle la inyección hasta 6 meses después del parto o cuando ya la lactancia no sea el alimento principal del bebé. ¿Verdad? Hasta después de 6 meses o cuando el bebé ya no esté alimentándose completamente de lactancia materna. ¿Y qué nos dice con respecto a la de 3 meses? Puede aplicarse en el posparto inmediato, vaginal o cesárea, y corresponde a la categoría 3, ¿verdad? Esta es la de 3 meses. Excelente, compañero. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Recuerden que estas preguntas fueron sacadas del examen nacional de residencia médica de 2021, o sea, del año pasado, ¿verdad? Estamos haciendo el repaso con el examen del año pasado. Bueno, para la realización de la prueba de BDRL, se realiza antes de las 12 semanas y después de las 26. ¿Esto es verdadero o es falso? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y esto es verdadero, compañeros. Así es. La guía nos lo dice, ¿verdad? Que se oriente a realizar la primera al momento de la captación, o sea, antes de las 12 semanas, y una segunda prueba a las 26 semanas de gestación. Esto equivale tanto para sífilis como para VIH. Acá les pongo la parte donde nos habla VIH, que es efectuar la primera prueba antes de la captación a las 12 semanas y después la segunda prueba a las 26 semanas de gestación. O sea, tanto para sífilis como para VIH se hacen antes de las 12 semanas y después de las 26. Pero ojo con esto, porque en la misma guía hay un cuadro donde salen las visitas que vamos a hacer a las 12, la primera visita, segunda visita, tercera visita, cuarta visita, quinta, sexta y las dos integrales. Y nos lo dice, detección de VIH y sífilis, 12 semanas. La otra nos sale entre las 24 y las 26, más o menos concuerda, pero agregan uno que es a las 36 semanas. ¿Ve? En el cuadro de lo que tenemos que ir haciendo en la visita, se agrega uno. Entonces, ojo con esto porque está modificado pues ahí en la guía. Y pues por acá también les marqué la de Toxo, que es a las 12 semanas y luego a las 30. ¿verdad? Vayan a revisarse este cuadro que este está muy bonito. Ahí nos salen todas las orientaciones que hay que hacer por cada mes y por cada visita y pues algunas cosas están diferentes conforme a lo que dice la guía. Pues yo aquí se los traigo para que ustedes lo vean. Siguiente pregunta. Diagnóstico de diabetes gestacional. Responda verdadero o falso. La glucosa en ayuna mayor de 95, hemoglobina glucosilada mayor de 6.5, prueba de tolerancia oral a la glucosa 200 miligramos por decilitro. Eh, ¿Verdadero o es falso? Y esto es falso, compañeros, ¿verdad? Recordando que los valores para hacer diagnóstico de diabetes gestacional, ¿verdad? Son mayor o igual a 92. La hemoglobina glucosilada no hay un valor estándar diagnóstico, pero sí se mantiene una meta menor de 6. Y la prueba de tolerancia a la glucosa que a la hora mayor de 180 y a las 2 horas mayor de 153. Y la guía nos lo dice en esta tabla, en esta tablita nos lo dice. Para diagnóstico de diabetes gestacional mayor o igual a 92,
A la hora, mayor de 180, y a las 2 horas, mayor de 153. Valores estándar, los que nosotros ya conocemos, esto es diabetes pregestacional, ¿verdad? Recordando también que hay 3 momentos para realizar pesquisa de diabetes en mujeres, ¿verdad? En la mujer embarazada. Antes de las 24, a las 24 semanas, ¿verdad? Entre las 24, entre las 24 y las 28 semanas. Y luego se puede repetir, si hay dudas, entre las 32 y las 34 semanas. Por acá les pongo lo que les estaba diciendo. ¿verdad? Se recomienda, eh, se recomienda 3 momentos para detectar el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿verdad? Antes de las 24, que es lo que les estaba diciendo, a las 24, entre las 24 y las 28, y luego si hay duda diagnóstica, ¿verdad? Con la prueba de tolerancia oral que se realizó entre las 24 y las 28, se repite a las 32 y 34. Y la de las 24 semanas solo es una prueba al azar, no se hace prueba de tolerancia a la glucosa como tal. Siguiente pregunta. Según la atención prenatal, en caso de preeclampsia o hipertensión previa, clasificar como alto riesgo obstétrico y referir el siguiente nivel a las 24 semanas. ¿Esto es verdadero o es falso? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Esto está en atención prenatal, chicos, en la normativa 011. Y nos dice que es verdadero, ¿verdad? Cuando tenemos antecedentes, ¿verdad? Antecedentes de preeclampsia, nos lo dice aquí la guía. Entonces, si en embarazos previos tuvo una hospitalización por hipertensión o preeclampsia, en el último embarazo vamos a clasificar como alto riesgo obstétrico, vamos a continuar en el primer nivel, pero se refiere a las 24 semanas de gestación. Recuerden que son 18 preguntas, si una de ellas es respondida como sí, eso se clasifica como alto riesgo obstétrico, ¿verdad? Ahí les va a salir todo, si tuvo preeclampsia, si tuvo diabetes gestacional, si tuvo aborto, si tuvo, todo lo que tuvo en embarazos previos, ¿verdad? Acá les traigo, por ejemplo, otro ejemplo. Antecedentes de 3 o más abortos consecutivos, esto es alto riesgo obstétrico, pero la trasladamos inmediatamente al segundo nivel de resolución. Cabe destacar que se necesitan 3 abortos, antecedentes de 2 abortos previos, esto no se considera alto riesgo obstétrico según la norma, ¿verdad? Acá les traigo, por ejemplo, el del peso recién nacido, antecedentes de recién nacido menor de 2.500 gramos. Se va a continuar, obviamente la clasificamos como alto riesgo obstétrico, continuamos en el primer nivel, pero la vamos a referir a las 34 semanas de gestación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el recién nacido con antecedentes de 4.500 gramos, ¿verdad? Igual lo clasificamos como alto riesgo obstétrico, va a ser continuar la atención prenatal en el primer nivel, pero a las 34 semanas nosotros la vamos a transferir, ¿verdad? Según el APN, antecedentes de muerte fetal, según la atención prenatal, ¿verdad? Antecedentes de muerte fetal se asocia a evento perinatal adverso. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Verdad? Y esto es claramente verdadero, compañeros. Recuerden que en ginecología, todo antecedente, todo antecedente es clasificado como alto riesgo obstétrico, ¿verdad? Y acá nos lo dice, muerte fetal o muerte neonatal previa, el antecedente de una muerte fetal o neonatal previa incrementa el riesgo hasta 8 veces de un nuevo desenlace perinatal adverso. Todo antecedente en ginecología incrementa el riesgo en el embarazo actual de lo mismo, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Son factores de riesgo para diabetes gestacional? Bajo peso al nacer, uso de corticoides, mujer de 30 años, gestante múltiple, enfermedad periodontal, macrosomía y polidramios en embarazo actual. Todas las anteriores son verdaderas. ¿Qué dicen ustedes, compañeros? Esto es, todas las anteriores son verdaderas. Efectivamente. Para diabetes gestacional, la guía nos lo dice, ¿verdad? La guía nos lo dice. Que acá están los factores de riesgo para diabetes gestacional, son todo esto. Y nos dice que pacientes mayores de 30 años, de grupo étnico específico, aborigen americano, latino, asiático, africano, antecedentes de diabetes
gestacional en embarazos previos, ¿verdad? Historia familiar de diabetes en primer grado, gestaciones múltiples, antecedentes de hijos macrosómicos, antecedentes de bajo peso al nacer, acantosis négrica, un síndrome de ovario poliquístico, uso de corticoides, ¿verdad? Resultado obstétrico adverso, dos o más abortos, en este dos o más abortos consecutivos es un factor de riesgo para prediabetes y edad mayor de 30, a diferencia de la preeclampsia, que es, por ejemplo, edad mayor de 40. Siguiente pregunta, compañero. Factores de riesgo para preeclampsia. Bueno, ya les dije una. Síndrome antifosfolípido es un factor de riesgo. Diabetes gestacional es un factor de riesgo. Embarazo múltiple. Nulípara. Edad mayor de 40. Todas las anteriores son verdaderas. Y así es, compañeros. Todas las anteriores son verdaderas. Y a igual, hay un cuadrito en la normativa 011, ¿verdad? En la página 146, que nos va diciendo que este es del riesgo relativo, ¿sí, verdad? O sea que si tú tienes síndrome antifosfolípido, tiene un riesgo relativo de padecer preeclampsia de 9.72. Le sigue antecedentes personal de preeclampsia, diabetes gestacional, embarazos múltiples, nulípara, antecedentes familiares de preeclampsia, índice de masa corporal mayor de 30 y edad mayor de 40 años, ¿verdad? Recuerden que también tenemos factores de riesgo con respecto al tiempo. Ahora vamos a hablar de pregunta, ¿verdad? Son factor de riesgo de causa materna para amenaza de parto pretérmino, excepto. Recuerden que hay factores de riesgo de causa materna, de causa fetal, de causa externa y de causa ambiental, ¿verdad? Entonces, primera, dice aquí, son factores de riesgo de causa materna. Ojo, excepto. Entonces, infección cervicovaginal, síndrome hipertensivo gestacional, enfermedad aguda y crónica, complicaciones obstétricas, edad materna avanzada y TORCH. ¿Cuál es la falsa, compañero? Así es. TORCH, efectivamente, esa no corresponde a una causa materna, que es una causa fetal, y la guía nos lo dice, ¿ya? Que es lo que le venía diciendo yo, que hay causas maternas, causas fetales, causas socioambientales y causas eternas. Causas maternas, todo lo que tenga que ver con la madre propiamente, ¿verdad? Ruptura prematura de membranas es como tal en la madre, un síndrome hipertensivo gestacional es como tal en la madre, una complicación materna como tal, complicaciones obstétricas propiamente en la madre. En cambio, las causas fetales, malformaciones en el feto, el embarazo múltiple como tal le corresponde al feto, ¿verdad? Macrosomías, polidramio, causas socioambientales, estrés laboral o psicosocial, ansiedad, tabaquismo, drogadicción, y causas externas, por ejemplo, un trauma directo o un coito brusco, ¿ah? O desaceleración. También cabe destacar que hay factores de riesgo tanto de embarazo actual para amenaza de parto pretérmino como en embarazo previo. Obviamente en embarazo previo, un parto pretérmino previo hace factor de riesgo para amenaza de parto pretérmino para APP, ¿verdad? En el embarazo actual. Siguiente pregunta. La complicación más frecuente de amenaza de parto pretérmino es parto pretérmino. Así es, compañero. La complicación más frecuente de amenaza de parto pretérmino, ¿cuál es? El parto pretérmino, que como tal no sea una amenaza, sino que al final el bebecito salga antes de tiempo. Y la guía nos lo dice, ¿verdad? Que el parto pretérmino sigue siendo la principal causa de muerte en los infantes, ¿verdad? Y acá están otros puntos claves como tal. Por ejemplo, el parto pretérmino anterior y cuello uterino corto, menor de 20 milímetros, medido en ecografía, son un principal factor de riesgo de parto pretérmino, ¿verdad? Siguiente pregunta, compañeros. Respecto a infección de vías urinarias en embarazo, responda verdadero o falso. En sintomatología severa, damos ceftriaxona intravenosa 7 días y luego cefalexina PO 7 días más. ¿Esto es verdadero o es falso? Y esto es verdadero, compañero. Así es. Recordando, ¿verdad? Primero, recordando primero la clasificación, que la clasificación de infección de vías urinarias
en embarazada se clasifica en asintomática, sintomática y severa. La asintomática es presencia ya sea de ego positivo, más de 10 leucocitos, o presencia, con presencia simultánea de nitrito, ¿verdad? O un urocultivo mayor de 100.000, pero que no, como su nombre lo dice, no presenta ningún síntoma. Sintomatología leve es que tenga ya sea ego positivo o urocultivo positivo, más disuria, poliaquiuria, urgencia, dolor abdominal, puede haber dolor abdominal bajo o suprapúbico. Y con sintomatología severa, si ustedes ven, incluye disuria, poliaquiuria y urgencia, pero agregan algunas más: fiebre, escalofrío, dolor lumbar, náusea y vómito. Recuerden que las náuseas y los vómitos pueden estar asociados a producción de toxinas, ¿verdad? Del microorganismo, ¿verdad? Entonces, esto es presentado como vómito en el paciente. Entonces, si presentan náuseas o vómitos, en cualquier caso, esto es severo. Ya es fiebre, escalofrío, ya es dolor lumbar, esto es severo. Bueno, ahora que ya sabemos la clasificación, nos vamos a responder la pregunta. Y nos preguntan, primero, bueno, acá les traigo el que para el abordaje asintomático e infecciones leves, ¿verdad? Vamos a dar el esquema A. El esquema A es nitrofurantoína, 100 miligramos PO cada 12 horas por 7 días, si es con cubierta entérica, si no tiene cubierta entérica, 100 cada 8. Si no mejora con este esquema, pasamos al esquema B. El esquema B es cefalexina 500 miligramos cada 6 horas por 7 días o cefaloxilo 500 cada 12 horas por 7 días. Esto es si no mejora el esquema A, ¿verdad? Entonces le damos el esquema B, tanto para infecciones asintomáticas como para sintomatología leve. Y para sintomatología severa, que es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tratamiento le damos en sintomatología severa a embarazada con infección de vía urinaria? Nos dice que hay que utilizar 7 días intravenoso seguido de 7 días PO. 7 días intravenoso con ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas, luego cefalexina PO cada 6 horas, o ya sea cefadroxilo podemos dar, ¿verdad? Recordando que al completar las 2 semanas de tratamiento se inicia profilaxis para evitar recurrencia con nitrofurantoína 100 miligramos PO por 30 días. Para ingresar, para manejo intrahospitalario, aquí tenemos piperacina, tazobactam y imipenem. Siguiente pregunta. Paciente con pérdida posparto de 300 ml, luego 600 ml de sangre, ¿verdad? Con cambios hemodinámicos. Tiene hiperlactemia y tiene ortostatismo. ¿Verdad? Buena pregunta. Esto es de hemorragia posparto, efectivamente, y nos da varios datos. Primero, la paciente perdió 300 ml de sangre, luego perdió 600. Aquí nos hace una pérdida de 900 ml de sangre, ¿verdad? Tiene cambios hemodinámicos. ¿Ah? Esto nos puede estar hablando de que la paciente está entrando en shock. Tiene hiperlactemia y tiene ortostatismo. Nos dice que, vamos a responder la respuesta verdadera, ¿verdad? Esto es shock hipovolémico más síndrome anémico. Es solamente shock hipovolémico. Shock leve clase 2 y A y C son verdaderas. La respuesta correcta, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, efectivamente es A y C son correctas. Esto es un shock hipovolémico más síndrome anémico. Y también se puede clasificar como shock leve clase 2. Vámonos a lo que dice la guía. ¿Ya? Primero, es un shock hipovolémico, ¿va? Porque obviamente hay salida de líquido, de fluido, de sangre, del espacio intravascular hacia afuera, ¿verdad? Hacia externamente. Lo podemos clasificar como shock leve, clase 2, según la pérdida, porque esta paciente perdió 900 ml de sangre. Entonces, repasando, es shock compensado clase 1 cuando la pérdida es menor de 750. Aquí hubo una confusión, menor de 750. Es shock leve clase 2 cuando se pierden 750 y 1500 ml de sangre. Clase 3 cuando se pierde de 1500 a 2000 ml de sangre, y clase 4 cuando se pierde mayor de 2000 ml de sangre. Esto según la pérdida, ¿verdad? Y la paciente perdió 900, entonces lo ubicamos en
es un shock leve clase 2. Según solamente con la cantidad perdida de sangre, ¿verdad? No nos está hablando de lo siguiente. Pero allí mismo, en la misma guía, en la 109 sobre hemorragia por parto, nos dice que es un shock temprano cuando la paciente presenta ortostatismo, hipotensión y ortostatismo, y cuando la pérdida haya sido entre 750 y 1500, que es lo que les estábamos hablando, ¿verdad? Y la paciente perdió 900. Entonces, inmediatamente nosotros lo vamos a clasificar como shock. Obviamente es hipotensivo, porque hay salida de líquido del espacio intravascular, y es el shock leve clase 2 por la cantidad perdida de sangre. Siguiente pregunta. Bueno, acá les ponemos que, recordando que el lactato siempre es un indicador de mal pronóstico, hay que tenerlo siempre menor de 2 milimol, debajo de 2, ¿verdad? Y estos son los valores meta en general. Hay que mantener el hematocrito mayor de 21, hemoglobita mayor de 7, recuento de plaquetas mayor de 50.000, TPI TPT menor de 1.5, el fibrinógeno mayor de 150. ¿Verdad? Y el lactato, que les estaba diciendo que debe mantenerse menor de 2. Ya me salté. Bueno, caso de paciente con 32 semanas, ojo, dilatación de 4 centímetros, con borramiento de 100%, en primer nivel de atención. Ya quieren acá el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, primero vamos a evaluar el caso. Este es un caso de una paciente de 32 semanas, por lo tanto es pretérmino, es un embarazo pretérmino, ¿verdad? Y viene con dilatación de 4 centímetros y borramiento del 100. Esto es un trabajo de parto, ¿verdad? Con las dos clasificaciones, con las dos definiciones que tenemos, ya sea en la nulípara, es trabajo de parto cuando hay 4 centímetros de dilatación y borramiento de 100. Y en la multípara hay con 3 centímetros y borramiento de 50, podemos decir que está en trabajo de parto. Entonces, el diagnóstico es un trabajo de parto pretérmino, ¿verdad? Y está en primer nivel de atención. ¿Quieren diagnóstico y tratamiento? Bueno, acá tenemos el diagnóstico, efectivamente es un trabajo de parto pretérmino, y el tratamiento, ojo acá con esto, porque nos dice que hay que dar tocolíticos en dosis de ataque, maduración pulmonar, y como está en primer nivel, hay que referir, ¿verdad? Hay que referir. Veamos qué nos dice la guía. Primero lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a clasificar trabajo de parto cuando en las nulíparas tenga borramiento de 100 y dilatación igual o mayor a 4 centímetros. En la multípara, borramiento del 50% y dilatación mayor a 3 centímetros. Obviamente con buena frecuencia uterina, 4 en 20 minutos o 6 en 60, ¿verdad? Y nos dice del tratamiento. El tratamiento que hay que utilizar dice que es, la guía nos dice que es nifedipina, la dosis de ataque es de 10 miligramos PO cada 20 minutos por 3 dosis, y luego se queda con mantenimiento 20 PO cada 8 por 3 días. La maduración pulmonar ya saben que la podemos hacer con dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, o betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Pero la guía nos dice, ojo acá, si hay modificaciones cervicales irreversibles, si la dilatación progresa a los 4 centímetros, o si tiene una dilatación inicial de 3 o 4 centímetros al inicio temprano y progresa a más de 6 centímetros, dejar en evolución espontánea. ¿Por qué les dejo esta lámina por acá? Porque si tiene, acá la misma guía nos dice que si tiene una dilatación de 4 centímetros o teniendo una dilatación inicial de 3 o 4 centímetros, progresa a 6, dejar en evolución espontánea. Esta pregunta fue del examen del año pasado, como se los mencioné anteriormente, y efectivamente el tocolítico estaba integrado en la respuesta. Imagino que acá agregaron el tocolítico porque esperaron a que la paciente, como estaba en primer nivel de atención, tenía una dilatación inicial de 4, ¿verdad? Y como no avanzó, le agregaron el tocolítico, ¿verdad? Dosis de ataque de nifedipina, mientras les daba chance de trasladar a un segundo nivel, ¿verdad? Mientras le aplicaban su dosis de maduración pulmonar. Pero ojo acá, porque si le ponen más de 4 centímetros, se deja en evolución espontánea. Siguiente pregunta.
de la sepsis puerperal, ¿cuál es un dato de daño a órgano blanco? ¿Verdad? Diuresis menor de 0.5 mililitros kilo hora por 6 horas o elevación de 0.3 miligramos por decilitro de la creatinina basal, alteración del estado de conciencia, hiperglucemia o hiperbilirubinemia, presión arterial media menor de 70, frecuencia cardíaca mayor de 100 o llenado capilar mayor de 2 segundos, frecuencia respiratoria mayor de 22, saturación menor de 94, todas las anteriores. ¿Verdad? ¿Cuál es la respuesta correcta, compañeros? Tic, tac, tic, tac. Efectivamente, todas las anteriores. Recordando que sepsis puerperal, el diagnóstico como tal de sepsis puerperal, vamos a leerle primero la tabla donde nos dice signos que orientan a falla orgánica. Recuerden que sepsis puerperal lo hacemos con diagnóstico de infección puerperal. Hay datos de infección puerperal. Pero ¿cuándo decimos que es sepsis puerperal? Decimos que es sepsis puerperal cuando hay daño a órgano. Cuando hay daño a órgano, eso es sepsis. Si no hay daño a órgano, eso solamente es infección. Entonces, datos que nos orientan a falla orgánica, sí, efectivamente. Estado hemodinámico, obviamente presión arterial media caída, llenado capilar mayor de 2 segundos, frecuencia cardíaca alterada, respiración mayor de 22, saturando menor de 94, que haya oliguria, diuresis menor de 0.5, lo que les decía en la pregunta, que haya hiperglucemia o elevación de la bilirrubina, gastrointestinalmente que haya vómito, diarrea o ausencia de ruidos intestinales, hematológico, sangrado en sitios de venopunción y neurológico, alteración del estado de conciencia, hay que sacarle su escala de Glasgow, ¿verdad? Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. Elija la verdadera sobre prevención de preeclampsia. ¿Ah? Iniciar a las 12 semanas calcio 0.5 a 2 gramos. Calcio en contextos específicos de baja ingesta de calcio. Vamos a dar aspirina, ¿ah? Ácido acetil salicílico a partir de las 11 semanas, pero antes de las 16 semanas. Iniciar ácido acetil salicílico después de las 16 semanas no tiene ningún beneficio clínico. Mantener ácido acetil salicílico hasta las 36 semanas, todas son correctas. ¿Cuál creen ustedes? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Pausa el video y la contesta. ¿Ah? Y esto es, todas son correctas, compañeros. Efectivamente, la guía nos lo dice, que podemos dar calcio, ¿verdad? En contextos específicos, en poblaciones con baja ingesta de calcio, podemos agregar calcio de 0.5 a 2 gramos, ¿verdad? Por vía oral a partir de las 12 semanas, ¿verdad? Puede reducir el riesgo de preeclampsia, pero en contexto específico. Sin embargo, la aspirina de 100 miligramos cada noche, comenzar antes de las 12 semanas, entre las 11 semanas y las 16 semanas, hasta las 36 semanas, ya se demostró que mejora bastante. Pero ojo, iniciar aspirina después de las 16 semanas no tiene ningún beneficio ni utilidad. O sea, si llega una paciente con datos que es captada a las 22 semanas o a las 21, qué sé yo, y tiene datos de preeclampsia, no le damos aspirina, ya no tiene ninguna utilidad clínica. Es en toda mujer antes de las 16 semanas, ¿verdad? Con factor de riesgo. Siguiente pregunta. Caso de embarazada de 32 semanas que acude a valoración con nivel de conciencia clara y lúcida. Llega taquicárdica, taquipneica, presión sistólica en 110 y diastólica en 98, ojo con la diastólica, artralgia, mialgia, dolor retroocular, extremidades frías, vomitó una vez, tiene sangrado de encía, llenado capilar de 4 segundos y pulso filiforme. Esto es dengue grave con shock inicial. Esto es dengue con shock hipotensivo. Esto es un dengue con signos de alarma. Esto es un dengue sin signos de alarma. Elija la respuesta correcta. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y esto es un dengue grave con shock inicial. Así es, efectivamente.
efectivamente. La guía nos lo dice, que uno o más de los siguientes signos, y acá está la norma, ¿verdad? Dengue grave. Todo caso de dengue, ¿verdad? Todo caso de dengue que tiene uno o más de las siguientes manifestaciones, que tenga, la paciente de nosotros tenía llenado capilar mayor de 4 y dice que llenado capilar mayor de 2 segundos. ¿Verdad? Estaba taquicárdica, sí, estaba taquicárdica. ¿Tenía las extremidades frías? Sí, tenía las extremidades frías. ¿Tenía sangrado de mucosa? Por acá sería sangrado de mucosa, tenía sangrado de mucosa. El pulso débil y filiforme, aquí está nuestra paciente, recordando llenado capilar y pulso filiforme, aquí está efectivamente. Entonces, con uno o más ya lo hace el diagnóstico de dengue grave. ¿Ah? Pensando que fuera un dengue, porque recuerden que venía con artralgia, mialgia, dolor retrocular, ¿verdad? Y llegó lastimosamente embarazada en esta etapa. Ojo acá, porque nos dice que llegó en shock inicial. La respuesta correcta que se dio fue que es un dengue grave. Efectivamente, ya lo comprobamos que es un dengue grave, pero dice que llega con shock inicial. ¿Por qué tiene shock inicial la paciente? Por la siguiente razón. Porque recuerdan la presión que tenía 110 de sistólica y 98 de sistólica y 98 de diastólica. Esto se llama presión de pulso. Y obviamente la presión de pulso en esta paciente está reducida, aunque la sistólica, acá nos lo dice. Presión arterial sistólica está normal y presión arterial diastólica puede estar aumentada. A esto se le conoce como presión de pulso, ¿verdad? Disminuida. La paciente llegó clara y lúcida, pero llegó con la presión de pulso disminuida. Estaba taquicárdica, estaba taquipneica, el pulso débil y filiforme, tenía las extremidades frías y tenía el llenado capilar en 4, y acá hay entre 3 y 5, en 4. Solo nos faltó preguntarle si cuánto estaba orinando para decir que esto era un dengue con shock inicial. Excelente. Perfecto. Siguiente pregunta. Sobre shock por dengue en embarazada, responda verdadero o falso. Iniciar cargas a 10 mililitros kilo en 30 minutos y luego, si desaparecen los signos de shock, continuar a 10 mililitros kilo en una hora. ¿Esto es verdadero o es falso? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y esto es verdadero, compañero. Así es. Efectivamente, la guía nos lo dice que cuando se clasifica a una mujer embarazada, pues recuerden, porque esta paciente, a diferencia de un paciente que está normal, esta tiene sobrecarga de volumen. Entonces, nosotros no le podemos agregar más volumen del que ya tenemos. Entonces, vamos a iniciar a razón de 10 mililitros kilo en 30 minutos. Si desaparecen los signos de shock, vamos a disminuir a los mismos 10, pero en una hora. Si continúan desapareciendo los signos, vamos a comenzar a descender de 7.5 mililitros kilo durante 4 a 6 horas y así hasta descender los líquidos. Bueno, acá les traigo, estaba en verde un dato muy importante, que son los signos de sobrecarga hídrica, taquipnea, crépitos basales pulmonares, signos ultrasonográficos radiológicos que nos orienten a una sobrecarga hídrica. Siguiente pregunta, compañero. Del diagnóstico de sepsis puerperal, ¿verdad? Responde a verdadero o falso. El diagnóstico lo da la clínica, verdadero o es falso. Esta es una pregunta para complementar la pregunta que hicimos anteriormente sobre los signos de daño a órgano blanco corporal, ¿verdad? Primero, la pregunta, respondamos a la pregunta que dice, ¿el diagnóstico de sepsis corporal es totalmente clínico? ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero, compañero. Así es. La guía nos lo dice, ¿verdad? Que para hacer diagnóstico de sepsis puerperal necesitamos, primero, sepsis puerperal que tenga infección puerperal, o sea, datos de infección puerperal, más uno o más datos de falla orgánica. Las fallas orgánicas ya las sabemos, ¿verdad? Todo lo que vimos anteriormente, hiperglucemia, vómito o parálisis de los ríos intestinales, oliguria, ¿verdad? Y acá está en amarillo lo siguiente, que es los datos de Quick SOFA. El SOFA tiene 3 parámetros que valoran la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el nivel de conciencia, ¿verdad? Cualquiera, con 2 puntos, o sea, dos de los 3 que esté alterado,
Esto, aquí se lo dice, se define como una condición clínica potencialmente mortal desencadenada por una infección que ocurre durante el parto, el cual en cualquier momento del puerperio que provoca uno o más fallas orgánicas. Ahora ya sabemos cómo hacer diagnóstico de sepsis puerperal y cómo hacemos diagnóstico de infección puerperal. Bueno, infección puerperal lo hacemos con dolor pélvico, fiebre mayor de 38 grados, descarga vaginal anormal, loquios con mal olor, purulento es subjetivo de anaerobio y sero sanguinolento es subjetivo de estreptococo. Retardo en involución uterina, menos de 2 centímetros por día, frecuencia cardíaca mayor de 100, escalofrío, cefalea, malestar general, diarrea, vómitos, pueden indicar producción de exotoxina, ¿verdad? Signo de shock tóxico precoz. Si ustedes ven, todo esto es clínico, entonces la respuesta se contesta sola. El diagnóstico de infección puerperal, por lo tanto, posterior de sepsis puerperal, esto es clínico completamente. Y respecto al uso de partograma, responda verdadero o falso. ¿Se usa para determinar parto instrumental o cesárea? ¿Esto es verdadero o es falso? Esto es verdadero, compañero. La guía nos lo dice claramente, ¿verdad? Que el partograma lo utilizamos para llevar el control del parto, pero nos dice un capítulo muy importante. Nos dice, este instrumento determina cuando la evolución del parto es normal o no. Además, contribuye al diagnóstico de la necesidad de oxitóxico, la realización de procedimientos como parto instrumental o la cesárea. ¿Verdad? Perfecto, excelente. Y tenemos la siguiente pregunta, ¿de verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdad? Responde verdadero o falso. Se realizan tactos vaginales cada 4 horas en fase activa del periodo de dilatación. ¿Esto es verdadero o es falso? Pausa al video y responde. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Y esto es falso, compañero. La guía nos dice, ¿verdad?, que se recomienda realizar un tacto vaginal a intervalos de 2 horas, ¿verdad? Un tacto cada 2 horas para valoración de rutina en la fase activa del periodo de dilatación en mujeres de bajo riesgo. Un tacto cada 2 horas en la fase activa del periodo de dilatación en mujeres de bajo riesgo. Excelente. Y por acá les dejo una foto de mi hermana, una foto antigua de hace bastante tiempo. Espero les haya gustado la clase, el super repaso de ginecología. Así que a darle duro, todavía tenemos más de 8 días para ese examen y pues vamos a darle los mejores éxitos. Así que nos vemos el sábado 19 en la UNAM. Bendiciones, compañeros.